Saludos, ingeniero Víctor Hugo. El video que vamos a evidenciar posteriormente, vamos a explicar toda la dinámica y el proceso de escoger un tipo de estructura y desarrollarlo y calcularlo para identificar el tipo de materiales y el tipo de perfiles que vamos a utilizar para su construcción. Este ejercicio es desarrollado por los siguientes integrantes: la señorita Vanessa Acosta Lenus y el señor Edison Ortiz Barragán. Para el desarrollo de este ejercicio hemos escogido el ejercicio propuesto por usted en el foro colaborativo, donde nos propone un ejercicio como salvavidas. Bueno, inicialmente el proyecto unificado fase 1, selección de la cercha de cargas en los nodos. Se selecciona el tipo de estructura que vamos a desarrollar, el cual habíamos evidenciado en la primera fase del curso, donde aparecen unas tablas con distintos tipos de cerchas cubiertas, donde podíamos apreciar qué tipo de cercha vamos a escoger para el desarrollo del ejercicio. En este caso vamos a determinar una cercha HOG con una pendiente de 30 grados, como se muestra en la figura 1. Este ángulo lo vamos a identificar porque se va a utilizar más adelante para el cálculo de la altura de la cercha. Para lo siguiente determinamos el área a cubrir. El frente de la estructura o el frente de la cubierta tiene 6 metros. La profundidad son 10 metros. Posteriormente vamos a hallar la altura de la cercha con la siguiente fórmula: F es igual a la longitud sobre 2 por la tangente del ángulo, donde decimos que 6 metros sobre 2 por la tangente de 30 grados es igual a 1.73 metros, la cual es la altura total de la cercha. En ella encontramos tres barras y dos puntos donde son los puntos de apoyo, los cuales están distribuidos en espacios o en longitudes iguales, como lo muestra la figura 3. Los otros valores geométricos que se definen en la cercha son la longitud de la cuerda inferior, LCI, igual a L igual a 6 metros. La longitud de la cuerda superior, LCS, donde es igual a L sobre coseno del ángulo, igual a 6 metros sobre coseno del ángulo. Esto nos da una longitud de 6,92 metros. Número de nodos en la cuerda superior son iguales a 5. Ahora se procede a calcular las longitudes de las barras que no se conocen. Las longitudes de las barras son de los nodos que van de AB igual a BC igual a CD igual a DE igual a 6.93 metros, cual se divide en los 4 espacios que teníamos anteriormente en la figura. Esto nos da una longitud de 1.73 metros. Las otras nodos o distancias desconocidas son los nodos puntos. La longitud es BH igual a DF igual a 1.5 metros por la tangente de 30 grados.
Esto nos da un valor de 0.87 metros. Y los otros valores son AH igual a EF igual a FG igual a GH igual a 1.5 metros. BG igual a CG igual a DG igual a 1.73 metros. Se llevan estos valores a la tabla y decimos que las barras son las longitudes que hay de punto a punto, donde decimos que AB es igual a 1.73, AH igual a 1.50, BC igual a 1.73 y así sucesivamente, donde tenemos un valor total de 19,85 metros. En tercer paso determinamos el número de cerchas que se requieren para la construcción de toda la cubierta a su profundidad. Se define un espaciamiento entre las cerchas como S, igual a 2.5 metros, de manera que el número de cerchas que se requieren son N es igual a la profundidad del terreno sobre S más 1. Esto nos da un valor de 10 metros sobre 2.5, donde 2.5 metros más 1, esto nos da un valor de 5. Esto quiere decir que teniendo la distancia de 2.5 metros se requieren 5 cerchas para cubrir la longitud que necesitamos, como lo muestra la figura 3. El número de cerchas requeridas para cubrir la longitud. Paso 4. Determinar la influencia de AC de una de las cerchas. Para una de las cerchas que no estén en los extremos, se tienen que AC es igual a S por LCS igual a 2.5 metros por 6,92 metros. Esto nos da una longitud, un área de 17,3 metros cuadrados, lo cual se puede ver en la siguiente gráfica, la figura 4. Paso 5. Seleccionamos un perfil con el que se va a construir la cercha. La cercha se construirá con un perfil de acero formado por ángulo o en L. L 51 por 51, que son sus medidas, por 3.2. Este es el tipo de perfil que se utilizará para la construcción de la cercha. En ello nos muestra una tabla de sus dimensiones, su masa, su área y los valores que necesitamos saber en el momento en que se hace el cálculo para determinar su resistencia en metros cúbicos o milímetros cúbicos, perdón, o milímetros a la 4. Paso 6. Se selecciona el perfil, el número y la longitud total de las correas. Se usarán correas en celosía, construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. Celosía quiere decir cercha construida triangular estructurada en varilla. La figura 7 nos muestra correa celosía. Para la cubierta se usan tejas de Eternit número 6, como lo muestra la tabla número 2. Para cada pendiente se requiere, para cubrir los 3.46 metros de longitud de la cubierta superior más
0,2 metros de voladizo. 3,66 metros sobre 1,69 metros es igual a 2. 2.2 tejas para cubrir los 2.5 metros de ancho del área de influencia de la cercha. El área de influencia de la cercha. Se requieren 2,5 metros, 0,873 metros igual a 23. 2,3 tejas para un total de 2 por 2 por 3. 10,12 tejas por cada una con un peso de 20.48 kilogramos de acuerdo con la tabla número 1. El número de correas para cada pendiente será de 3 separadas de 1,3 metros una de otra, para un total de 7 correas para los dos pendientes incluido el caballete, lo que da una longitud total de 7 por 2.5 metros de ancho del área de influencia. Esto es igual a 17.5 metros y 17.5 metros de correa por cercha. Aquí podemos identificar la tabla de especificaciones de las tejas de Ternit. Sus longitudes. En el paso 7 se establece la velocidad máxima del viento en la localidad. En Cali la velocidad promedio del viento es de 11 kilogramos por hora. 11 kilómetros por hora. Esto nos da 3,06 metros por segundo y la máxima es de 18.5 kilómetros por hora. Esto nos da 5,14 metros por segundo. Paso 8 establece las cargas a distribuir en las estructuras. Cargas vivas. CB es igual a 7 kilogramos por metro cuadrado por 17.3 metros cuadrados por 98,81 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 11,879,9 newton. Cargas muertas. Peso propio de la cercha. Sumatoria de la longitud de las barras por densidad lineal del perfil seleccionado por gravedad. Esto es igual a 19,85 metros por 22.4 kilogramos sobre metro por 9,81 metros sobre segundos, que es la gravedad. Esto nos da un valor de 467.3 newton. Peso de las correas es la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía y la gravedad. O sea que tenemos 17.5 metros por 5 kilogramos sobre metro por 9,81 metros sobre segundo. Esto es igual a 858,4 newton. Peso de las tejas son número de tejas en el área de influencia por peso de la teja. Esto es igual a 10,12 por 20,48 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 2033,2 newton. Carga del viento PD por AC con PD es igual a 1/2 de P sobre B, lo cual viene siendo 1/2 de 1.2 kilogramos por metro cuadrado por 5.14 metros al cuadrado por 17,3 metros al cuadrado, igual a 15,9 newtons metro cuadrado por 17,3 metros cuadrados. Nos da un total de 274,2 newtons, de donde CM las cargas muertas son igual a 467,3 newton más 858,4 newton más 2033,2 newton más 274,2 newton igual
a 3633.1 newton. La carga total CT es igual a las cargas vivas más cargas muertas. Esto es igual a 11.879,1 newton más 3633,1 newton igual a 9.749,4 newton, con un total de 15.512,2 newton igual a 16 kilonewton o 16.000 newton. Paso 9. Distribuir las cargas en los nodos de la estructura. Entonces, la carga es igual a 16 kilonewton por 5 menos 1 igual a 16, kilonewton sobre 4 igual a 4 newton. Paso 10. Dibujar la cercha con las especificaciones geométricas de la carga. En esta identificamos las cargas repartidas, las cuales son 16.000 newton, donde encontramos en cada punto, cada soporte, 8.000 newton repartidos a una distancia de 6 metros. Siguiendo el proyecto dedicado a fase 2, aplicación del método de los nodos para el análisis de las estructuras, a continuación se aplica el método de nodos a la estructura del ejemplo de la figura 1, para encontrar las fuerzas internas de las barras usando el algoritmo en la página 28 del módulo del curso. P1. Determinar los ángulos con la horizontal de todas las barras que presentan la inclinación. Al observar la estructura, las barras que presentan la inclinación son AB, BC, CD, DE, BG y DG. Y se observa que todas ellas tienen una pendiente de 30 grados, como lo muestra la figura 2. Identificamos que todos los ángulos tienen 30 grados y sus medidas geométricas, como lo muestra la figura. Equilibrar toda la estructura considerando como cuerpo rígido para encontrar las reacciones en los apoyos. Para hacer el análisis estático de la estructura, cambiamos los apoyos por las correspondientes relaciones, como lo muestra la figura 3, donde demostramos las fuerzas que actúan en X y donde mostramos las fuerzas que reaccionan en Y. Ecuaciones de equilibrio. Sumatorias de fuerzas en X son igual a 0, donde AX es igual a 0. Sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, donde AY más EY es igual a 16 newton. AY, EY. Solución del sistema de ecuaciones de equilibrio. Se despejan EY de 3. EY es igual a 48.000 newton por metro sobre 6 metros. Esto es igual a 8.000 kilonewton. Y se reemplaza EY en 2 para obtener AY. AY es igual a 16 newton menos 8.000 newton igual a 8.000 newton. De esta manera obtenemos una carga equilibrada en los dos puntos de apoyo. Dibujar el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura de manera que se vean las fuerzas extremas, cargas y reacciones que actúan sobre los nodos de la estructura, figura 4. Al dibujar la estructura con todas las fuerzas, a un lado ponemos los valores de las funciones seno y coseno del ángulo que se designan la dirección de las barras inclinadas. De este caso solo es un valor 30 grados, como lo identificamos al principio del ejercicio, lo cual simplifica las cosas. Estos valores se deben poner con al menos 3 cifras significativas para disminuir el error, como lo mostramos en los resultados de los senos y los cosenos.
Equilibrar ordenadamente cada uno de los nodos. Previo al equilibrio de los nodos construye las siguientes tablas. Tabla 1, la cual se va llenando a medida que se encuentra el valor tipo de fuerza que actúa sobre cada una de las barras. Esta es la tabla que utilizaremos para determinar la fuerza y el tipo de fuerza que se ejecuta en la barra. Se debe reemplazar y equilibrar cada nodo arrancando por un nodo al que se converjan solo dos barras, dado que cada nodo es un sistema particular en el plano, el cual solo proporciona dos ecuaciones de equilibrio. En este caso se reemplaza por el nodo A. Nodo A, ecuaciones de equilibrio para el nodo A. Entonces, obtenemos las sumatorias de fuerzas en X, que son iguales a 0, donde fuerzas en AB por coseno de 30 más fuerzas en AH es igual a 0.866 fuerzas en AB más fuerzas en AH igual a 0. Y las sumatorias de fuerzas en Y son iguales a 0, donde vemos que F fuerzas en AB, seno de 30 más 8.000 Newton menos 2.000 Newton es igual a 0,5 fuerzas por fuerzas en AB más 6.000 Newton igual a 0. Se despeja fuerzas en AB de 2 y se reemplaza también las fuerzas en AB en 1. Los resultados en fuerzas en AB son igual menos 6.000 Newton sobre 0.5 igual a 12.000 Newton. Y en fuerzas en AB obtenemos que 0.866 por menos 12.000 Newton más FH es igual a 0, donde FH es igual a 10.392 Newton. Estos dos valores se llevan a la tabla y así decimos que FB es igual, fuerzas en AB es igual a 12.000 Newton y fuerzas en AH son iguales a 10.400 Newton. Ecuaciones de equilibrio de nodo H, donde por medio de las ecuaciones anteriormente ya explicadas decimos que FG es igual a 10.400 Newton y F fuerzas en GH son iguales a 10.400 Newton igual a 0. Entonces las sumatorias de fuerzas en Y son iguales a 0 y fuerzas en BH son iguales a 0. Estos dos valores se llevan a la tabla así como nos lo muestra la figura. Ecuaciones de equilibrio, repetimos la misma teoría en el nodo B. Revisando sus sumatorias de fuerzas obtenemos que BC, fuerzas en BC más fuerzas en BG son iguales a 12.000 Newton y las fuerzas en BC menos fuerzas en BG son iguales a menos 4.000 Newton. Aplicando el método de reducción para eliminar las fuerzas en BG, se tiene que, según como nos muestra el ejercicio, deducimos que las fuerzas en BC son igual a menos 16.000 Newton sobre 2, igual a menos 8.000 Newton. Donde decimos que menos 8.000, el esfuerzo de este tramo de cercha nos está trabajando a la compresión. Se reemplaza F fuerzas en BC en 1 y decimos que fuerzas en BG son iguales a menos 12.000 Newton por menos 8.000 Newton igual a menos 4.000. Estos dos valores se llevan a la tabla así como nos lo muestra la figura. Las ecuaciones de equilibrio en los siguientes nodos nos lleva también a estos valores
donde la tabla F fuerzas en CD es igual a 8000 Newton y fuerzas en CG son igual a 4000 Newton. También hallamos las fuerzas en el nodo G, donde decimos que 0.5 F de G, fuerzas en DG, son iguales a menos 2000 Newton, donde despejando esta ecuación decimos que F de G es igual a menos 4000 Newton. Llevando estos valores F de G como 4000 Newton en C y este valor E fuerzas en FG igual a 10.400 Newton. En el nodo F también aplicamos las ecuaciones de equilibrio con las sumatorias de fuerzas tanto en X como en Y, donde fuerzas en EF son igual a 10.400 Newton y las fuerzas en DF son iguales a 0 Newton. De este modo, ya identificando todos los nodos y todos los cálculos que se requieren para identificar las cargas tanto compresión como tensión, podemos llevar estos valores a una tabla de presentación donde podemos hacer un análisis de estructura. La barra nos muestra que en la barra AB tenemos 12.000 Newton, tipo de fuerza a la compresión, y AH 10.400 Newton con el tipo de fuerzas a la tensión, y así sucesivamente podemos identificar la cantidad de fuerza que se aplica en cada barra en Newton y el tipo de fuerza que ésta ejerce en la estructura. Siguiendo con el proyecto unificado, llegamos a la fase 3, que es la verificación de elementos estructurales bajo carga axial aplicando la estructura seleccionada. A la celda seleccionada, como me muestra la figura 1, en este caso, ya se le ha calculado los esfuerzos que actúan en cada una de las barras, clasificándolos como de tracción o de compresión. Ahora se trata de verificar si el perfil seleccionado de manera preliminar, en este caso el ángulo de lados iguales, como nos muestra estas medidas en la figura 2, resiste el esfuerzo que ésta presenta en cada barra. Entonces podemos verificar que el tipo de estructura nos muestra en cada sección la fuerza que está ejerciendo, ¿sí?, en Newton, el tipo de fuerza que está ejerciendo, tensión y compresión, y fuerzas neutras, la longitud del material en metros, y la barra, la cual nos especifica acá AH, donde encontramos AH, GH, GH, y el esfuerzo en megapascales, como nos lo muestra el último recuadro, la última columna. La selección preliminar del perfil de acero fue ángulo L51 por 51 por 3.2, donde podemos identificar en la tabla técnica que el perfil de acero seleccionado de manera preliminar con la verificación de los elementos a tracción. Para las barras a tracción, el factor de seguridad se define a partir de la expresión 6.10, como esta expresión nos lo muestra acá, esta fórmula, donde la expresión que nos permite calcular el factor de seguridad mínimo para el material
como el material es el acero estructural del apéndice A1, se obtiene que 400 megapascales y 250 megapascales, de modo que Fs es mayor que 400 megapascales sobre 250 megapascales igual a 1.16. En este caso diremos que la selección se verifica si cumple con el criterio de que F por S es mayor o menor que 3. F por S es igual a 3. Sería que el factor de seguridad mínimo admisible o factor de seguridad de diseño también de la expresión de 6.10, como nos lo muestra acá arriba, por el lado de la igualdad se puede afirmar que F por S es igual a el factor de la cercha por F sobre A es igual al factor de la cercha sobre la misma. Expresión que nos permite calcular el factor de seguridad de diseño que tenemos en la suma reuniendo dos términos encontrados. El criterio de verificación que se aplica para el diseño preliminar es, como nos muestra este tipo de cálculo que se realiza acá, obtenemos 400 megapascales. Entonces decimos que el esfuerzo de la barra de la columna 5 de la tabla, la verificación la hacemos en la tabla 2 únicamente para los elementos de tracción, como nos muestra esta tabla. La tabla 2 resumen de los factores de seguridad para los elementos de tracción. El significado de los factores de seguridad encontrados es que para que el elemento no se rompa bajo la tracción, la carga se debe multiplicar por ese valor. En nuestra cercha, en el peor de los casos, la carga se puede incrementar hasta 10,9 veces para que cualquiera de las barras H, GH, FG o E se rompan, lo cual supera ampliamente el valor de 3.0 que se puso como valor de factor de seguridad de diseño. Inclusive se puede afirmar que las barras están sobredimensionadas. La verificación de los elementos a compresión. Las barras de compresión se verifican o se diseñan como columnas estables, capítulo 10 del libro 2 del curso Mecánica de Sólidos, Resistencia de Materiales, las cuales no fallan por el esfuerzo sino por carga crítica. El factor de seguridad se define a partir de la expresión de 10.6 del libro. Listo. Como nos lo muestra acá la figura. En este caso diremos que la selección se verificará si cumple el criterio de que F por S sea mayor o menor que 3. Sería que el factor de seguridad mínimo admisible o factor de seguridad de diseño sea mayor o menor que 3. La expresión 10.4 como el material de acero estructural E igual a 200 GPa, apéndice A1, a la longitud efectiva de la columna LE. Es la longitud de la barra columna 2 de la tabla 1, puesto que se considera la barra como una columna de extremos articulados o columna de Euler, y el valor de I de la fórmula de Euler corresponde al valor mínimo entre X e Y o Y, pero para el perfil L51 por 51 por 3,2, como se observa en el apéndice en la figura 2, para este ángulo X es igual a Y, por lo tanto 0.0806 por 10 a la 6 milímetros a la 4 igual a 80,6 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Cálculo de la carga crítica en términos de longitud efectiva. Se reemplazan los valores obtenidos de la expresión 10 de las expresiones de
10.4 para obtener la carga crítica en los términos de la longitud efectiva, obteniendo este tipo de fórmula con sus distintos valores, como lo muestra esta tabla, para identificar el tipo de estructura adecuada, con el peso adecuado, con la longitud adecuada, para aplicarlo en nuestra estructura. La tabla resume los factores de seguridad para las barras de compresión. Todos los factores de seguridad hallados son mayores de 3.0. Por lo tanto, se verifican todos los elementos de compresión. El significado de los factores de seguridad encontrados es que para que el elemento falle por estabilidad, faldeo o carga, se debe multiplicar por ese valor. En nuestra cercha, el peor de los casos, la carga se puede incrementar hasta 4.4 veces para que la barra AB se faldea, lo cual supera el valor de 4, que se puso como valor de factor de seguridad del diseño. Incluso se verifica la selección preliminar hecha en el ángulo de los lados iguales, tanto para las barras de tracción como un factor de seguridad mínimo de 10.9, como las barras en compresión, con un factor de seguridad de 4.4 como los factores de seguridad encontrados en los mayores que 3, que era nuestro factor mínimo de diseño. Se concluye que la estructura está bien dimensionada. Así como desarrollamos toda la actividad durante el semestre, agradecemos pues a nuestro tutor y pues agradecemos pues su colaboración y agradecemos pues la atención prestada durante todo el curso de estática de resistencia. Mil gracias y pues hasta la próxima.